saludo a los escolares de sexto grado del nivel educativo primaria, a los docentes y a los directivos que nos acompañan y a la familia que ha trasladado las escuelas a sus casas. A todos, bienvenidos a un nuevo encuentro con la asignatura Lengua Española, donde continuaremos ejercitando y aprendiendo nuevos contenidos. De inmediato, les presento los materiales a utilizar en el encuentro de hoy. Trabajaremos con el libro de lectura de sexto grado en las páginas de la 88 a la 90, con el libro de español y por supuesto con los diccionarios, los mejores amigos de nuestra asignatura. Estos son los materiales a utilizar, todos con su libro de lectura, su libro de español, con los diccionarios, con la libreta de la asignatura Lengua Española, el lápiz con la punta bien afilada y de inmediato conoceremos los contenidos que vamos a trabajar en el encuentro de hoy. Estaremos realizando la lectura y comprensión de textos y vamos a estar en este contenido ejercitando, en esta clase, en este encuentro televisivo, vamos a estar ejercitando contenidos ya trabajados en encuentros anteriores y también trabajados por ustedes en las escuelas con los docentes. ¿Qué contenidos vamos a estar ejercitando? Los adverbios, las conjunciones, las contracciones, las preposiciones y las formas verbales. Estos son los contenidos que vamos a estar trabajando en el encuentro de hoy. ¿Cómo vamos a ejercitar estos contenidos? A través de un texto que aparece en su libro de lectura, La Habana Vieja, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pero no podemos hablar de La Habana Vieja sin recordar la figura, por supuesto, de Eusebio Leal Spengler, historiador de La Habana, nacido en el año 1942 y fallecido el 31 de julio del pasado año. Fecha que debemos recordar, porque a partir de ese día vive la vida de los inmortales, los eternos, los que hacen milagros como él, que logró la resurrección de La Habana, convirtió escombros en piedras preciosas, manos ociosas en forjadoras de arte, recobró la ciudad con las armas de la palabra, fundida en el ejemplo de su andar incansable, con la convicción mambisa de que morir por la patria es vivir, y con la verdad martiana de que la muerte no es cierta cuando se ha cumplido con la obra de la vida. Eusebio sigue con nosotros. Vamos entonces a escuchar el primer párrafo del texto La Habana Vieja, Patrimonio Cultural de la Humanidad. O sea, leeremos un fragmento del texto que aparece en la página 88 de su libro de lectura. La Habana Vieja, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Añeja por el tiempo, pero siempre joven por su belleza, La Habana Vieja fue proclamada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el 14 de diciembre de 1982. Decisión que los cubanos acogieron con legítimo orgullo, porque esa denominación solo la ostentan aquellos monumentos, conjuntos o lugares considerados como valores universales de excepción, desde el punto de vista histórico, artístico o científico. Acabamos de escuchar el primer párrafo del texto La Habana Vieja, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Vamos a observar que en el texto aparece la palabra añeja, precisamente en este primer párrafo. Añeja significa lo mismo que vieja, antigua y vetusta. Fíjense que son sinónimos, tienen significados parecidos. Lo mismo decimos añeja que vieja, antigua, vetusta. Estos son adjetivos que califican la Habana Vieja. Vamos entonces a sugerirles que si hay alguna otra palabra en el texto que desconozcan su significado, pueden utilizar, una vez finalizado el encuentro, el diccionario. Vamos entonces a la siguiente actividad.
Responde en forma oral. ¿Por qué La Habana Vieja fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad? Van a buscar el texto, el párrafo donde así nos lo explican. Además, tenemos que saber qué cosa es patrimonio cultural de la humanidad. Y van a determinar qué otros lugares se mencionan en el texto que ostentan la misma condición de patrimonio cultural de la humanidad. Vamos a darle un breve tiempo para que realicen el debate en forma oral. Controlemos la actividad. ¿Por qué La Habana Vieja fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad? Por supuesto, por sus valores arquitectónicos, artísticos. Ahora, ¿qué es Patrimonio Cultural de la Humanidad? Significa que por su extraordinario valor y significación debe ser preservado por la humanidad. Fíjense que La Habana Vieja es un patrimonio de todos, de la humanidad, por sus valores extraordinarios y su significación. Por eso es que debe ser preservado por la humanidad. La segunda parte de la actividad nos pedían mencionar algunos de los otros lugares en el mundo que ostentan esta condición. Acá tenemos la ciudad de Quito en Ecuador, el Gran Cañón del Colorado en los Estados Unidos, la ciudad egipcia de Memphis, las ruinas mayas de Tikal en Guatemala y el centro histórico de Roma, entre otros. Estos no son los únicos. Hay muchos lugares que ostentan la condición de patrimonio cultural de la humanidad. Estos son algunos de los que se mencionan en el texto. Continuamos entonces aprendiendo algo más sobre el patrimonio cultural de la humanidad y sobre La Habana Vieja. Vamos con la siguiente actividad. Responde también en forma oral. ¿Qué otros lugares en Cuba se han incorporado a las tareas en pro del rescate y mantenimiento de sus valores culturales? Vamos a leer el último párrafo para buscar ahí cuáles son los otros lugares en Cuba que también se están realizando labores de mantenimiento de sus valores culturales para rescatarlos del paso de los tiempos. Adelante. Veamos. Otros lugares en Cuba que también se están realizando labores para rescatar sus valores en la ciudad de Trinidad. Fíjense, hermosa ciudad de Trinidad, amalgama de historia, tradición y leyendas. La ciudad heroína de la República de Cuba, Santiago de Cuba. Y también pudiéramos mencionar la ciudad de Remedios, entre otras, donde se realizan las famosas parrandas todos los años. Estos son lugares en Cuba que también, en donde también se realizan labores para mantener las tradiciones de estos lugares que pudieran también llegar a ser patrimonio cultural de la humanidad. Estamos aprendiendo algo más sobre los lugares, no solamente en Cuba, sino en el mundo, que ostentan la condición de patrimonio cultural de la humanidad. En ellos se destaca nuestra Habana, La Habana Vieja, La Habana de Eusebio, La Habana de todos. En esta emisión televisiva vamos a estar, como les decíamos, ejercitando algunos contenidos, algunas clases de palabras que ya hemos trabajado en encuentros anteriores y en las escuelas con los docentes. Para ello les propongo la siguiente actividad.
Lee el primer párrafo del texto y copia las preposiciones que aparecen. Vamos a buscar todos el primer párrafo del texto, La Habana Vieja, Patrimonio Cultural de la Humanidad, y vamos a copiar las preposiciones que aparecen en el mismo. Vamos, adelante. Comprobemos. En el primer párrafo del texto aparecen las preposiciones por, de, para, con y desde. Recordamos que las preposiciones se utilizan para relacionar unos vocablos con otros. Vamos a anotar la página del libro a la que se remitirán una vez terminado el encuentro para estar recordando qué son y cuáles son las preposiciones que más se utilizan en nuestro idioma español. Página 106 de su libro de español. Recordemos que las preposiciones que más se utilizan son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Recordemos que las preposiciones deben ser memorizadas para poderlas estar identificando y emplearlas correctamente. Vamos a darle un breve tiempo para recordar qué son las preposiciones. Adelante. Continuamos ejercitando. Para ello les propongo la siguiente actividad. En el segundo párrafo del texto aparece una contracción. Escríbela y explica cómo se forma. Todo remitiéndose al segundo párrafo del texto La Habana Vieja, Patrimonio Cultural de la Humanidad, y escribiendo la contracción que aparece, además van a escribir, de escribirla, van a explicar cómo se forma. Adelante. Comprobemos. La contracción que aparece es la contracción del. ¿Cómo se forma? Con la unión de la preposición de más el artículo del. Fíjense que la contracción del se forma uniendo la preposición de con el artículo el. Observen que el artículo el no lleva tilde. Pero del no es solamente la única contracción que existe, también tenemos la contracción al, que se forma también con la unión de la preposición a más el artículo el. O sea, recordemos que las contracciones que se usan en español son del y al. Podemos anotar cuáles son las contracciones. Adelante.
Recuerden que estamos dedicando este encuentro, esta actividad televisiva a la ejercitación de contenidos que ya hemos trabajado en anteriores emisiones televisivas. Recordamos cuáles son las preposiciones, palabras que se utilizan para unir, para relacionar algunos vocablos y las contracciones. Continuamos ejercitando. Determina si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Argumenta tu respuesta. Vamos a ver la afirmación. En el segundo párrafo no aparece ninguna conjunción. Remitámonos al segundo párrafo para ver si en él realmente no aparece ninguna conjunción y vamos a argumentar nuestra respuesta. Adelante. Vamos a ver, por supuesto, es una afirmación falsa, porque en el segundo párrafo del texto se emplea la conjunción y. Recordemos que son las conjunciones, son las clases de palabras que se emplean para relacionar o enlazar oraciones o elementos análogos en la oración. Recordemos, cuando decimos elementos análogos, son elementos, clases de palabras que tienen igual significado, que son similares, que realizan la misma función. Por ejemplo, las conjunciones pueden relacionar dos sustantivos, dos verbos, dos adverbios y hasta dos oraciones. Vamos a profundizar en este contenido en nuestro libro de español, página 131. Anotemos la página del libro para estar profundizando cuando vayamos a él sobre lo que son las conjunciones y las conjunciones que más se emplean en el idioma español. Adelante, copiando la página del libro. Continuamos ejercitando y para ello les propongo la siguiente actividad. Completa. El primer adverbio que aparece en el texto es, van a escribir el adverbio y van además a escribir también a quién está modificando a un, o sea, qué clase de palabra es la que modifica este primer adverbio que aparece en el texto. Les daré un breve tiempo para que se remitan al texto leído. Adelante. El primer adverbio que aparece en el texto es siempre. Está modificando a un adjetivo. En este caso, el adjetivo joven. Recordemos entonces que los adverbios indican el modo, el lugar y el tiempo en que se realiza la acción del verbo. También pueden expresar duda, cantidad, afirmación,
negación u orden. Esto es algo que debemos conocer de los adverbios. Fíjense que en este caso, en el ejercicio anterior, estamos en presencia de el adverbio siempre, que es un adverbio de tiempo. Recordemos, además, que los adverbios son palabras que modifican al verbo, pero también pueden modificar a un adjetivo o a otro adverbio, y que los adverbios son invariables. Les sugerimos el libro de español, páginas 92 y 93. Anoten, para una vez finalizado el encuentro, se remitan al libro para que puedan profundizar sobre los adverbios. Adelante. Hemos dedicado este encuentro a ejercitar contenidos que ya hemos trabajado en emisiones televisivas anteriores y que también ustedes en las escuelas lo han trabajado con los docentes. Continuamos ejercitando. Localiza en el texto leído vocablos con los siguientes rasgos característicos. Vamos a buscar un adverbio de cantidad monosílabo con tilde y una forma verbal compuesta en antepresente de la tercera persona del plural. Adelante, busquemos en el texto los vocablos que tengan estos rasgos característicos. Adelante. Un adverbio de cantidad monosílabo con tilde, fíjense que es el adverbio más. Más, cuando es un adverbio, lleva tilde. Fíjense que en ocasiones no la lleva. La tilde es de distintiva para diferenciarlo de la conjunción más, que no lleva tilde. Una forma verbal compuesta en el antepresente de la tercera persona del plural es la forma verbal han ido. Continuamos ejercitando y continuamos recordando, en este caso, que las formas verbales compuestas pueden ser simples o compuestas. Las compuestas están formadas por una forma del verbo haber y un participio. Aquí tenemos el ejemplo, han ido. Han es una forma verbal del verbo haber. Recordamos que las formas verbales del verbo haber siempre se escriben con H. Y en este caso, ido es un participio cuyas terminaciones, las terminaciones de los participios son ado, ido, to, so, cho. Fíjense, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de escribir, para escribir correctamente, con una correcta ortografía. Siempre las formas verbales compuestas están formadas por una forma del verbo haber, en este caso con H, y un participio. Continuamos ejercitando y para ello recordemos que a las formas verbales compuestas le corresponden los tiempos compuestos, que son antepresente, antepretérito, antefuturo, antecopretérito y antepospretérito. Las formas verbales compuestas con su conjugación aparecen en el libro de español en las páginas 59 y 60. Anotemos las páginas para que puedan profundizar sobre los tiempos compuestos del modo indicativo. Adelante.
Ahora les propongo la siguiente actividad que realizarán de forma independiente. Actividad 2 páginas de las 137 a las 139. Van a escribir las instrucciones del juego que aparece en esas páginas. Recuerden que cuando escribimos instrucciones debemos poner el título, los materiales que vamos a utilizar y los pasos a seguir. Pueden incluso agregar nuevas actividades a su juego de la Vuelta a Cuba. Se nos acaba el tiempo, pero estoy segura que ha sido bien provechoso porque hemos ejercitado los contenidos que hemos trabajado hasta el momento. Nos despedimos, no sin antes recordarle el cumplimiento de todas las medidas a que nos llama nuestro Ministerio de Salud Pública. Responsabilidad y disciplina son las palabras de orden. Mi abrazo desde la distancia, cuídense y nos vemos en un próximo encuentro con la asignatura Lengua Española.